La evolución de la matemática ha llevado muchos años. Han participado diferentes civilizaciones. Hay matemáticos reconocidos a lo largo de su historia. No solamente los contenidos matemáticos se crearon y se dieron de una sola forma. Es un proceso evolutivo. Pero aquí también estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de didáctica, estamos hablando de enseñanza, de aprendizaje. Es un proceso que se da de forma compleja, en donde maestros, alumnos, padres de familia y todos aquellos interesados en educación participamos. En este caso, a mí me toca hacer notar que en este plan y programa de estudios y los libros de texto, efectivamente hay una relevancia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Quiero ser enfático que no es posible en este siglo decir que no hay matemática y no hay motivo de enseñanza de la misma. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. De hecho, el trabajo que se presenta en este momento va dirigido centralmente, en primera instancia, a los padres de familia. Segunda, a los maestros que trabajan día a día en las escuelas secundarias y a los propios alumnos normalistas que se están formando en las escuelas normales y en particular en las escuelas normales superiores, porque ellos van a llevar la estafeta que en poco tiempo le dará continuidad a esa formación y actualización de los profesores, no capacitación. Es un proceso de actualización permanente, es algo que se viene dando día con día. ¿Y en qué sentido es el día con día? Hay conceptos en matemáticas, hay procedimientos en matemáticas que históricamente tienen mucho tiempo, pero aquí estamos hablando de cómo un niño, de cómo un adolescente construye ese conocimiento, de cómo el profesor acerca esa información, de cómo el profesor se involucra, en este caso, en el aula y comparte su información. Por eso, cuando hablamos de saberes y pensamiento científico, es cierto, no es sencillo involucrar proyectos en donde participen biólogos, físicos, químicos y matemáticos. Quitemos la matemática. La pregunta es, ¿y de qué vamos a hablar en términos cuantitativos, en términos cualitativos? ¿De qué es de lo que vamos a estar nosotros tratando de entender y comprender cualquier problema en el que pudiéramos estar pensando? Nos hace falta. Lo que quiero decir es, está presente la matemática. Vamos a la siguiente, por favor. Saberes y pensamiento científico. No es recomendable que en estas polémicas que han surgido solamente visualicemos lo que son los libros de texto. Es un referente muy importante, un referente didáctico, un material que apoya el trabajo de profesores, de alumnos. Y miren, mi experiencia de muchos años, por lo menos tengo 45 años trabajando en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, es que los padres de familia sí intervienen. Y hay que dar seguridad y certeza de que ellos pueden participar. No hay que confundir que el conocimiento que le toca a uno trabajar como profesor es el mismo acercamiento que tienen ellos. Ellos colaboran formando a los alumnos, brindando valores, cuidando que los alumnos cumplan con su trabajo, con su tarea. No es que sean profesores sustitutos. Ellos nos apoyan muchísimo. Y en varias reuniones con padres de familia que tuve en algún momento, cuando uno se acerca y platica con ellos y los orienta, se vuelven partícipes de todo este proceso educativo. Por lo mismo, es básico hacer notar que aquí hay un plan de estudio y programas, hay docentes y docentes en formación, pero también están los estudiantes, los niños, los adolescentes, para el caso los adolescentes ahorita que se están formando. Y cuando hablamos de comunidad, no es algo que sea extraño. El trabajo en el aula, en la escuela, en la familia y en otro espacio llevan procesos constructivos. Si lo digo coloquialmente, a veces le dice uno a los niños, vamos a trabajar por equipo,
pero hay un trabajo por equipo con toda una intencionalidad. ¿Y cuál es esa intencionalidad? Que al estar trabajando en matemáticas, cuando se resuelve un problema no se resuelve de una sola manera. Hay diferentes estrategias para acercarse a la solución del problema. Entonces, de ahí que desde el momento en que un niño o un adolescente se vuelve creativo, ya tiene estrategias que no llevan un nombre específico. No es como cuando aparece en un programa de estudio. A veces las estrategias es: utilicé un dibujo o utilicé una tabla para organizar información matemática. Todo eso se tiene que hacer de forma consciente y los maestros lo saben hacer y lo saben trabajar. Las maestras y maestros de alguna forma han sido partícipes en este proceso. De ahí que, ¿qué sucede entonces? Para darle un sentido de estructura a todo esto, pues está un plan y programa de estudios. Y ese plan y programa de estudios, en general, está a la disposición, yo diría, de la sociedad en lo general, para conocerlo. Pero a partir de esta organización, también están los docentes en formación. Imagínense si no hubiera matemática, en la escuela en la cual trabajo y soy profesor, no habría alumnos de matemáticas, ni se estarían formando profesores para la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas. Eso sería hasta algo absurdo. Los hay, pero además de que los hay, son muy ingeniosos, porque el proceso de formación inicial incluso implica que ellos se vayan involucrando en el trabajo profesional que realizan maestras y maestros. De ahí que este proceso, que se da continuidad al mismo, pues va ahora con los profesores. Los profesores ya tienen mucha experiencia y mucho conocimiento desde la enseñanza y desde el aprendizaje. Pero si tiene sentido hablar de una actualización, claro que sí, y ahí yo lo único que estaría diciendo aquí: vamos a trabajar con proyectos. El término proyecto lo uso un tanto técnica y coloquialmente. ¿Para qué? Porque todo aquel que esté interesado, y en particular padres y madres de familia y todos aquellos que participan en el proceso de educativo, en donde se aprenden contenidos, que sepan que es el trabajo en donde se involucran los alumnos en proyectos escolares, en proyectos que están al alcance. Por eso se habla de aprendizaje significativo. No tiene caso que yo hable, en este caso, de algún problema de física que no sea del conocimiento de los alumnos, o de matemáticas. ¿Para qué quiero conocer ecuaciones de segundo grado o funciones lineales o cuadráticas si esto no les va a decir nada a los alumnos? Tengo que buscar como profesor el conocimiento de tal forma que se vaya adecuando, y eso es lo que interesa mucho al estar trabajando con los proyectos, que estos aprendizajes significativos, de manera sencilla, es que estén al alcance de los niños. ¿Que van a cometer errores y que no se va a comprender? Claro que se van a cometer errores, pero como lo dice Astolfi, el error como un medio para aprender, para seguir avanzando, no el error como para sancionar o para discriminar, sino una forma de hacer notar: ok, te hace falta. ¿Cómo aprendemos nosotros? Individualmente, pues sí, hay teorías que me dicen, Piaget, si yo tomo como referencia la construcción del conocimiento en lo individual, pero hay un conocimiento también social. Y ese conocimiento social es el que queremos que esté permeando en el trabajo comunitario. Ahora, si hablamos de la escuela, de la familia, pues no todas las familias, ni en todas las regiones estamos hablando por igual. Eso es lo compleja de la realidad en nuestro país. Entonces, los problemas que voy a dar una anécdota para que se observe la complejidad. Un día voy a observar en Baja California cómo están trabajando los niños, y un niño deja de resolver los problemas. Y le digo al profesor, yo no podía intervenir, le digo: profesor, este niño no está trabajando, ¿qué hacemos? Pues a ver, déjeme ver. Y pues el niño no, entonces dije, bueno, pues voy a hablar. Oye, ¿por qué no terminas tu trabajo? ¿Por qué no avanzas? Es que no entiendo esto, y me señala con su lápiz. Y yo digo, ¿pero qué me estás diciendo? Yo no entendía qué me estaba diciendo. Dice, es que no entiendo, y la palabra era manzana.
Dices que no sé si es la manzana de aquí o la que me como. Y no se estaba pensando en un conjunto de caserío, en diferentes habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que a veces nos dice todo esto? Que el contexto se vuelve muy importante, muy relevante. No podemos hacer un tratamiento por igual. Por eso los proyectos que se generan y el vínculo que se da en los consejos técnicos con los maestros, en donde pueden intercambiar información, se vuelve básico, porque son diferentes visiones para comprender los contenidos matemáticos. Entonces, de ahí que para tener toda una visión completa, sugerencia respetuosa para padres de familia, para maestros y para alumnos que se forman en las escuelas normales. Hay que ver la complejidad de lo que aquí queda representado en un esquema. Es un trabajo interesante, es un trabajo muy significativo. Para esto, si por favor presenta la otra, solamente para efectos de un extracto, aquí está lo que es saberes y pensamiento científico, lo que ya queda publicado. Aquí, para efectos de esta presentación, desarrollo del pensamiento científico no es una definición lo que presento ahí, sino algunas ideas y relaciones de conocimientos. La matemática está relacionada de diferentes formas. Cuando trabajo un problema de geometría, no es exclusivo de geometría. Necesito de aritmética, necesito de álgebra, necesito de trigonometría. Pero cuando le doy un contexto en donde quiero resolver un problema, un albañil conoce el teorema de Pitágoras. Y uno diría, ¿y cómo que lo conoce el teorema de Pitágoras? Sí, lo conoce en el contexto desde el cual está trabajando, 3, 4, 5. Y cuando digo 3, 4, 5, pensando en lados de un triángulo, y es un triángulo rectángulo, sabe nivelar, toma los niveles y puede saber cuándo traza imaginariamente un plano. Todo esto se debe llevar a las aulas, todas estas experiencias. Cuando le pregunta uno a un niño, a ver, dime el 20% de 80, ¿es lo mismo que el 80% de 20? Pues no lo sé. No, claro que no lo saben, y si no lo saben es, ¿y cómo le hacemos para saberlo? ¿Cómo transformamos esos números? ¿Cómo pasamos de una relación a otra? ¿Cómo lo pasamos de una presentación en forma de fracción a forma decimal? ¿Sabe? Si ustedes lo vieran, que por eso es muy complejo e interesante la propuesta. ¿Cuántos de nosotros, de los que están aquí presentes, de los que nos escuchan, saben, por ejemplo, cuando piensa uno en un medio? Uno se imagina una figura circular, lo divido en dos y ya, y nos quedamos con eso toda la vida. Pero cuando ya lo lee uno de otra manera, 1 de 2 o 1 a 2, aunque la representación simbólica es la misma, cambia el significado. Y eso hay que trabajarlo con los niños, con los alumnos, y todo esto permite dar una riqueza muy interesante. De ahí que hay relaciones en matemáticas, muchas relaciones, bastantes relaciones. Desarrollo de habilidades. Estas habilidades, de acuerdo con la propia evolución de la matemática, de psicólogos especialistas en matemáticas, les han llamado de diferentes formas. Sumamos, sí, pero también restamos. Hay procesos reversibles. ¿Conocemos derivadas? Sí. ¿Sabemos integrar? También. Entonces hay procesos que son reversibles. Flexibilidad. ¿Tengo flexibilidad para pensar un contenido matemático de diferentes formas? Sí, pero todo eso requiere de un tiempo, requiere de una discusión, de una participación colectiva en donde todos se involucren. No todos aprenden por igual, no todos comprenden de la misma manera, no todos resuelven un problema mediante un solo procedimiento. Yo recuerdo en los años 70, cuando estaba la educación programada, le decían, a ver, 2 más 3, 5. Y un profesor le pone 3 más 2, por favor, profesor, no me lo cambie, porque si no los niños no van a aprender. No, eso es falso, pero eso sucedió. Entonces, es como tener una visión diferente de todo lo que se está viviendo aquí.
En estas propuestas van a encontrar resolución de problemas, sí, situaciones problematizadoras, sí, pues de eso se trata. Imaginen, piensen de momento en que 3, 4, 5 niños van a discutir un problema, van a medir, no sé, el espacio donde se encuentran, o van a hacer el trazo de alguna figura rectangular y algunos círculos para determinar si es una cancha de voleibol, de fútbol o de básquetbol, y que empiecen a discutir. No van a discutir por igual, pero ya lo dijo uno de mis compañeros, deben respetarse, deben ir formando un tanto la participación de tal forma que si no comprendo de un modo, habrá otro que me lo explique de una manera distinta. Y eso es básico en el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Que se involucren en la solución del problema, así que cada quien me diga cómo resolvió el problema. Eso encuentran en los libros. Y alguien me podría decir, ¿y en qué página aparece? No, no se trata de páginas. Se trata de ver una visión transversal. Si yo pudiera poner la matemática como una flecha y la pudiera lanzar con respecto a algunas de los libros o los contenidos que están marcados, y donde parara, ahí podemos generar un proyecto. Y ustedes dirían, está inventando. No, no estoy inventando. Más bien estoy, en este caso, comprendiendo o asimilando una manera diferente de trabajar. Y eso también se tiene que lograr en trabajo colaborativo. Los consejos técnicos escolares ayudan mucho. ¿Por qué? Porque ahí los profesores pueden intercambiar información. Y en el área que tiene que ver con el pensamiento matemático como tal, pues sí, pero se enriquece cuando participan otros profesores más. ¿Para qué queremos la matemática? No la queremos para que alguien la conozca. Los padres de familia que me escuchan, los maestros que también participan y que están atentos a estas pláticas, el público que aquí está presente, yo les diría, ¿cuántos de ustedes ya pasaron por el contenido matemático y ya se les olvidó mucho de lo que vieron? Ya levantó la mano uno. Y entonces, ¿qué puede decir? Pues yo aprendí ecuaciones, pero no sé para qué fueron útiles. Ah, por la forma tal vez como lo aprendiste, por la manera como trabajaste esos contenidos. No quiere decir que yo sea una enciclopedia y sé todas las maneras de formas de actuar y de participar. No, pero hay formas de razonar, hay formas de comprender una realidad. Y la forma que va dando madurez y que se va distribuyendo en función de la profesión que cada quien quiere escoger, seguramente que los ingenieros, los matemáticos, los físicos o algunos otros profesionistas requieren la matemática como un instrumento. He visto enfermeras, a médicos y a otros profesionistas que la utilizan. No he visto que alguien cuando nos va a tomar una muestra de sangre esté midiendo así. Parece que la precisión ahí como que no es un buen referente, pero sí sabe lo que está haciendo. Ni me saca más ni me saca menos sangre, ¿verdad? O cuando un ingeniero traza, en este caso, o un arquitecto, algún medio como para decir aquí se va a construir y el terreno es irregular, lo saben hacer. Depende para qué se quiera la matemática. Los métodos que se trabajan, el que conjeturen, yo diría, a ver, 2 más 3 es igual a 6, pues me interesa que los niños me digan, no es cierto, maestro, usted se equivocó. A ver, pero ¿por qué me equivoqué? Explícame por qué. Es la intención con la que se dice, o vamos a medir aquí este espacio. ¿Cuántos metros cúbicos tiene? A ver, díganme cuántas opciones hay. Bueno, pues que me expliquen cuáles son esas diferentes opciones. Nadie va a empezar a cubicar aquí y hasta vamos a tener que hacer algo muy arriba. No, hay estrategias, hay maneras de poderlo comprender, de poderlo hacer. Entonces, si vemos la otra, por favor. Finalidades. Hay diferentes, voy a decirlo de otra manera como está ahí, hay diferentes estrategias para acercar el conocimiento matemático y se enriquece cuando se trabaja de manera integral. Profesores, alumnos
acompañados con padres de familia. Toma de decisiones, sí. Si en esas decisiones, como lo reitero, alguien se equivoca, ¿cuál es el problema? Es como parte de su reflexión y después seguirá avanzando y logrará un conocimiento mucho más profundo. Relaciones sociales igualitarias, que los alumnos se den cuenta que tienen la misma oportunidad, la misma posibilidad de aprender un contenido que es básico para la vida. Es fundamental, es una herramienta que ayuda y da referentes de muchas formas. La transformación de nuestra comunidad, eso es lo que queremos, por eso estamos aquí. Nosotros formamos parte de esa transformación, por eso es que nos da gusto, primero, que amablemente la maestra Leti, secretaria de Educación Pública, nos haya invitado. Es un reconocimiento a las escuelas normales y eso es básico y es fundamental. Entonces, vemos aquí, miren, nada más ahorita por dar un solo referente. Los niños no van a trabajar situaciones que sean mecanizadas, procedimientos que se conocen, algoritmos que son del común conocimiento de quienes nos escuchan, de ustedes que están aquí presentes, no es lo único que se va a lograr aquí. Con todo este trabajo, solamente coloqué algunos de los verbos que se están encontrando en los programas de estudio. Uso de diversas estrategias. Compara y ordena, es cierto, le falta algo más, pero no pongo toda una diapositiva porque se satura. Nada más lo que quiero resaltar, comprueba y argumenta. No, ya si alguien comprueba y argumenta, es algo muy potente, muy poderoso. Calcula, sí, puede haber cálculo mental, puede haber un cálculo con la calculadora, puede haber un cálculo utilizando Excel o alguna otra herramienta, pero el hecho es que sepa calcular y que sepa utilizar diferentes estrategias para resolver los problemas que se presentan. Jerarquizar. Las operaciones matemáticas mantienen una jerarquía. Relaciona e interpreta. Pues sí, vamos a relacionar en este caso algo de estadística con aritmética y con una representación gráfica. Interpreta y plantea. Planteamiento de problemas, interpreto y planteo los problemas que se me presentan, es fundamental. Modela y resuelve problemas. Y así para todos los demás. Entonces solamente pongo un solo referente de lo que ustedes podrán encontrar en los programas. Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. Ahí está el contenido específico de matemáticas, que es fundamental que lo conozca desde el punto de vista matemático, con estrategias, con maneras de acercarse, que utilice la calculadora, que lo haga a mano, que lo haga utilizando algún programa, que tenga algún otro recurso, eso es básico. Pero además de eso, que también lo pueda aplicar en el contexto de algún problema ya específico. Entonces, todo eso es lo que ven. De ahí que sugerencias para los docentes en formación y para profesores. Tenemos los libros de texto, tenemos el plan y programas de estudio, ya lo dijeron mis compañeros, hay un vínculo muy estrecho entre todos ellos. ¿Hay un trabajo en comunidad? Sí lo hay. ¿Hay un codiseño y autonomía curricular? También lo hay. Y hay un trabajo en donde los proyectos escolares se vuelve fundamental. De ahí que, si vemos la última, esta es una de las actividades en donde aparecen algo así como los contenidos específicos que se trabajan en matemáticas. Aquí tiene que ver con construcción de polígonos regulares a partir de las medidas de sus lados y ángulos. Lo que se trabaja a nivel de conocimiento ya está dicho, pero los maestros saben que hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, habrá maestros que si cuentan con ese recurso, algo que se conoce como un programa de GeoGebra o Cabri, lo podrán hacer de esa forma. Habrá niños que les ponga uno un reto. Ahora lo vas a hacer solamente utilizando regla y compás, como lo hacían los griegos.
Bueno, pues entonces nada más utilizarán regla y compás. Habrá otros que uno le diga, ahora, en lugar de tener un transportador como el que se pudiera ver aquí, circular, o vas a utilizar una parte. Puede uno condicionar. ¿Puede haber doblado de papel? Sí lo hay. Y se pueden formar polígonos regulares. Entonces las variantes son muchas. Eso es lo que van a encontrar, no como lo estoy expresando, sino de mejor manera en los propios libros de texto y en los programas educativos. Matemática es la matemática básica que a ese nivel, primaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria, deben conocer. ¿Qué sucede si doy un caso más? Un niño de preescolar, oye, ¿cuál es el triángulo? Y se le colocan otras figuras. Está comparando, pero me dice que es pero ni me dice que es triángulo. Avanzará un poco el tiempo y después me dirá que es el que tiene picos. Ah, bueno, pues tiene ¿cuántos picos? Y si ya sabe contar, 3 picos. Ah, bueno, ahora, oye, ¿y otras figuras cuáles? Ah, pues el que tiene 5, ya se llama pentágono, y así va a ir avanzando poco a poco. Si ustedes le piden que trace un triángulo, lo que traza no es un triángulo estrictamente hablando, por la coordinación o la motricidad que maneja, pero la noción o el concepto ya está presente. Ahora hay que irlo afinando. Y después hay que saberlo utilizar en un contexto social, en un contexto cultural. Simplemente tenemos diversos proyectos que se pueden generar. ¿Son los únicos proyectos que estarían en los libros de texto? No, puede haber más. Incluso la iniciativa de las propias comunidades escolares, familiares o en el contexto más cercano a los alumnos o algo que sea más amplio, pueden tener otras maneras de acercarse al contenido matemático. Ya para terminar, solamente quiero hacer notar que hay unas formas de acercarse para vincular la tecnología, la matemática, la física, la química, las ciencias en general. Saberes de nuestra comunidad, indagamos, comprendemos, socializamos y aplicamos, reflexionamos el camino andado. Hay una idea muy intuitiva que se deja ver ahí. Lo difícil, como ya lo comentó el maestro que estaba antes de mí, es que esto los maestros lo hagan suyo. Desde el momento en que lo hagan suyo, se darán cuenta que tienen la posibilidad de enriquecer su propia formación continua, tienen la posibilidad de brindar un conocimiento diversificado a los alumnos, se tiene la posibilidad de que colaboren con los padres de familia, y digo que colaboren con ellos porque luego no se vale dejarle la tarea a los padres de familia, que eso he visto que ha pasado en algunas escuelas que voy a evitar el nombre, pero no, sino que los padres de familia en realidad sean un soporte central y fundamental. Cierro mi participación diciendo, maestros que trabajan en secundaria, en educación básica en lo general, padres de familia, tengan confianza de que el conocimiento matemático está presente en esta propuesta educativa. Y es fundamental desde el ámbito de responsabilidad de cada uno de nosotros que ustedes se acerquen con la confianza de que sus niños van a aprender y van a aprender matemáticas de forma significativa. Muchas gracias.